Técnicas para encontrar hechos. Principalmente se refiere a la parte de las herramientas para recolectar información. Los analistas utilizan métodos específicos que son las técnicas para encontrar hechos. Justamente, ¿no? Los analistas requieren de utilizar estas herramientas con el objeto de reunir datos relacionados con los requerimientos principalmente. Entre estos casos se incluyen la entrevista, el cuestionario, la revisión de los registros y documentos y la observación. Entrevista. Es una conversación dirigida con un propósito específico. Una entrevista, entonces, es una conversación, ¿no? con una o varias personas que usa formato de preguntas y respuestas. En ella se quiere obtener la opinión del entrevistado y sus sentimientos acerca del estado actual del sistema, los objetivos de la organización, los personales y los procedimientos informales, ¿no? En una entrevista vamos a siempre tener el objetivo de informarnos principalmente, ¿no? Acerca del sistema en este caso. Antes que todo, dice, observar las opiniones de la persona a la que se está entrevistando. Las opiniones pueden ser más importantes y más reveladoras que los hechos, ¿no? Está hablando de las opiniones, ¿no? de los entrevistados, que son más importantes, ¿no? En algunos casos pueden ser más importantes. Además de las opiniones, se debe tratar de capturar, dice, los sentimientos también, que es importante, ¿no? ¿Cuál es el sentir? ¿Cómo se siente? ¿No? De alguna forma, ¿no es cierto?, capturar esos sentimientos. Recuerda, aquel entrevistado conoce la organización mejor que uno. Bueno, hay muchos que tienen años de experiencia y pueden brindar mucha información. Planeación de la entrevista, lectura de material de fondo. Necesariamente, ¿no? Tenemos que leer, interiorizarnos por lo menos de lo elemental, lo básico, la información básica de la organización o empresa. Dice, lea y comprenda tanta información de fondo acerca del entrevistado y su organización, ¿no? Tendríamos también del entrevistado, inclusive, ¿no?, obtener alguna información, ¿no?, qué es cómo es esa persona, qué cargo tiene, cuántos años trabaja, etcétera. Este material puede ser tenido mediante una llamada rápida a la persona de contacto para pedirle un reporte anual o de cualquier publicación que haya sido enviada para explicar la organización ante el público. Tenemos que decidir a quién vamos a entrevistar. Cuando esté decidiendo, dice, a quién entrevistar, incluye agentes clave de todos los niveles que serán afectadas por el sistema en alguna forma. Es importante muestrear a los miembros organizacionales, tratando de obtener balance para que sean tratadas tantas necesidades de los usuarios como sean posibles. Entonces, tenemos que, en cuanto a la decisión a quién vamos a entrevistar, tienen que ser personas claves, ¿no?, que tienen mucho que ver con la organización o con el sistema que vamos a desarrollar. Prepara al entrevistado. Prepara a la persona a ser entrevistada, llamándolo con anticipación y permitiendo a que el entrevistado tenga tiempo para pensar acerca de la entrevista. Las entrevistas deben durar 45 minutos a 1 hora, a lo mucho, ¿no?, para no cansar y aburrir. ¿Qué tipos de preguntas se deben hacer? Hay preguntas que son abiertas y hay preguntas también que son cerradas. Estas preguntas abiertas describe, por cierto, dice, la opción de alternativas para responder. La respuesta puede ser de 2 palabras o 2 párrafos. Cuando son preguntas abiertas, le da la opción, pues, al entrevistado, ¿no?, de responder libremente. Él puede usar el tiempo que él quiera, ¿no? Puede expresar todo lo que siente. Puede durar, minutos, ¿no?, varios minutos. Las ventajas: pone confortable al entrevistado. Se siente más
más tranquilo, ¿no? Proporciona riqueza de detalle, claro, se le está dando la opción a que hable todo lo que sabe, digamos, acerca de la pregunta que se le está haciendo, ¿no? Permite más espontaneidad, hace la construcción de frases sea más fácil para el entrevistador. Pero hay también desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? La posibilidad de perder el control de la entrevista. Ya, estas preguntas abiertas, entonces puede hacer que perdamos, dice, ¿no?, el control de la entrevista. O sea, le hacemos una pregunta y resulta que nuestro entrevistado pues se emociona y empieza a hablar, ¿no es cierto? A hablar y muchas veces incluso hasta desviarse del tema, digamos, o de la pregunta que se le está haciendo. Permite respuestas que pueden llevarse demasiado tiempo para la cantidad de información obtenida. Ese es el problema, ¿no?, de las preguntas abiertas. No, digamos, no siempre vamos a obtener la información que queramos, ¿no? Tal vez otra información que no nos interesa nos puede dar. Puede demostrarse potencialmente que el entrevistador no está preparado también, ¿no? Preguntas cerradas. Bueno, hay las preguntas cerradas que tienen también sus ventajas y desventajas. Las respuestas posibles están cerradas, dice el entrevistado, debido a que solamente puedes responder con un número finito, tal como ninguno, 1 o 15, ¿no?, 10, 3. Preguntas cerradas, ¿no? Un tipo de pregunta cerrada es la pregunta bipolar también. Dice, esto limita también más al entrevistado, permitiéndole solamente una selección de cualquier extremo, tal como sí o no, cierto o falso, de acuerdo o desacuerdo, ¿sí? Tiene ventajas, claro, se ahorra tiempo, se llega al punto, se mantiene control sobre la entrevista, se tratan muchos temas rápidamente, pero también hay desventajas, ¿no? Ser aburridas para el entrevistado, no llegan a entender grandes detalles, debido a que el entrevistador proporciona el marco de referencia para el entrevistado, o sea, una respuesta corta, ¿no es cierto? No podemos conocer y saber más. Se pierde ideas principales por la razón anterior. Ya, tal vez no se llegan a entender grandes detalles, dice, ¿no es cierto? Entrevista estructurada contra no estructurada. En una entrevista completamente estructurada, todo está planeado y el plan es seguido estrictamente, dice, ¿no? Se planifica, bueno, se preparan algunas preguntas y en base a esas preguntas, bueno, se hace la entrevista, ¿no? Está planificado cuánto tiempo, etcétera. Y el plan es seguido estrictamente, dice. Las preguntas cerradas son la parte medular de una entrevista completamente estructurada. Ya, entonces a este tipo de entrevista estructurada le corresponde preguntas cerradas también, ¿no? Que no podemos dar lugar a que pueda explayarse libremente, porque nos haría fallar, digamos, nuestro plan, ¿no?, nuestro tiempo, etcétera. En el caso de las entrevistas no estructuradas es importante, dice, seguir un orden, aunque no de sentido, dentro de la entrevista. Entonces tenemos que seguir un orden, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las primeras preguntas, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que preguntar? El segundo, ¿no?, que esté relacionado a eso. Bueno, en el caso de las entrevistas no estructuradas es importante seguir un orden, aunque no de sentido, bueno, igual dentro de las no estructuradas, ¿no? Registro de la entrevista. Registre los aspectos más importantes de la entrevista. Puede usar una grabadora o un lápiz y papel para tomar notas. O tomamos notas o usamos una grabadora, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de las grabadoras? Bueno, veremos, ¿no? Uso de una grabadora. Es conveniente que antes de que se realice la entrevista tenga conocimiento de la existencia de la grabadora y el uso que se hará con ella después de la entrevista. Esto hay que informarle, ¿no?, a la entrevistada, decirle, mire, le voy a grabar, por favor, no se va molestar, esto se va a destinar para esto, etcétera, se va a hacer esto, ¿no? El registro en grabadora tiene desventajas y ventajas también, ¿no? Las ventajas son que la grabación logra lo siguiente: proporcionan un registro completo de lo que se dijo durante la entrevista, dice. Libera al entrevistador para escuchar y responder más rápido. Permite mejor contacto visual, por consecuencia mayor desarrollo de una relación armónica entre el entrevistador y el entrevistado.
permite la reproducción de la entrevista para otros miembros del equipo. Hay desventajas, ¿no? El hacer posiblemente inquietante, dice la entrevista, ¿no? Y menos apta para responder libremente. Entonces, tal vez uno se siente muy cohibido, ¿no? Al pensar que lo están grabando, entonces tiene que hablar, tiene que pensar bien antes de hablar, etcétera, ¿no? Posiblemente hacer que el entrevistador sea menos apto para escuchar debido a que todo está siendo grabado. La dificultad de localizar pasajes importantes dentro de una grabación larga. Si es una grabación larga, queremos obtener queremos saber, digamos, acerca de, tenemos que buscar, ¿no? El incremento de costo de relación de datos debido a la necesidad de transcribir la grabación, ¿no? Tal vez nos puede llevar un tiempo, ¿no? Hacer la transcripción. Toma de notas. Se puede también tomar notas, ¿no? Como los periodistas hacen con su cuadernito y su lápiz, ¿no? Igual tiene ventajas y desventajas. La toma de notas puede ser la única manera para registrar, dice la entrevista, en caso de que el entrevistado no quiera ser grabado. Entonces el entrevistador dice, no, por favor, no me grabe, ¿no? Entonces tomamos notas. Algunas de sus ventajas son, dice, mantiene alerta al entrevistador, ayuda a recordar preguntas importantes, ayuda a recordar las ascendencias importantes de la entrevista, muestra el interés del entrevistado en la entrevista, demuestra la preparación del entrevistador. Desventajas. La pérdida de contacto visual entre el entrevistador y el entrevistado, ¿no? El entrevistador, bueno, está pasando, escribiendo, ¿no? Escribiendo, tomando nota. La pérdida del hilo de la conversación, bueno, puede distraerse y no saber qué es lo que estaba preguntando, ¿no? O sobre qué temas estaba haciendo la entrevista. Se hace que el entrevistador tema hablar cuando se está tomando nota. Hace que se ponga excesiva atención a los hechos y poca atención a los sentimientos. No se puede observar solo a la persona, ¿no? Qué es lo que siente, ¿no? O qué es lo que opina. Antes de la entrevista es importante entonces preparar también cuando menos con un día de anticipación y llegar temprano a la cita para la entrevista. Vestir adecuadamente según la ocasión, ¿ya? Dentro de estas algunas recomendaciones, ¿no? Preparar siempre con un día antes, llegar antes de la cita y vestir adecuadamente. Inicio de la entrevista es importante, dice, dar un saludo de apretón de manera firme. Bueno, esto es importante, ¿no? Esto se aplica a mujeres también. Debemos cerciorarnos de que los micrófonos estén preparados y funcionando adecuadamente. Siempre, ¿no? La amabilidad, sí, un buen saludo. El material debe ser cubierto en 45 minutos o en 1 hora para evitar el aburrimiento del entrevistado y caída de rutina dentro de la entrevista. Fije citas futuras, dice, para entrevistas de seguimiento. Dele las gracias al entrevistado por haberle dado parte de su tiempo y despídase con un apretón de manos. Escritura del reporte de la entrevista. Es imperativo, dice, que se escriba el reporte de la entrevista tan pronto como sea posible, ¿no? Una vez que ustedes han logrado, digamos, hacer una entrevista, inmediatamente, ¿no? Hacer un reporte. Esta es otra forma con la cual se aseguran los datos logrados. Entre más se demore en preparar su reporte, más sospechoso se convertirá la calidad de los datos. Claro, puede olvidarse, ¿no? Algunos detalles, digamos, yo entrevisto mañana y hago mi informe para el fin de semana, tal vez muchos detalles que no los he podido escribir o no los recuerde. Recuerda hacer notas, dice, los puntos más importantes y trascendentales para un mayor entendimiento de los objetivos de la entrevista. Ya, preguntar sobre lo más importante. Otra técnica es el cuestionario para obtener información. Los cuestionarios son técnicas de recopilación de información que permite que los analistas de sistemas estudien actitudes, comportamientos y características de varias personas principales en la organización que pueden ser afectadas por los sistemas actuales y propuestos. Los cuestionarios pueden ser usados para determinar qué tan amplio o limitado es en realidad un sentimiento expresado en una entrevista. En forma inversa, los cuestionarios pueden ser usados para investigar
a una gran muestra de usuarios de sistemas para tratar de encontrar problemas o recoger cosas importantes antes de que las entrevistas sean realizadas. Claro, generalmente los cuestionarios queremos obtener información, digamos, de varias personas a la vez, ¿no es cierto? Se le facilita un cuestionario impreso y bueno, ellos de acuerdo a su tiempo van respondiendo, ¿no?, los cuestionarios. Planeación para el uso de cuestionario. Primero se debe decidir lo que está tratando de obtener mediante el uso de cuestionario. Considera el uso de cuestionario, sí, dice, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos aplicar cuestionario? Las personas a quienes necesita preguntarles están ampliamente dispersas. Bueno, si quisiera hacer una entrevista, tendría que, digamos, están en diferentes zonas de la ciudad, ir a, ¿no? Ahora con el internet, bueno, ya se facilita también, ¿no? Esto de los cuestionarios se puede hacer a través del internet, ¿no?, sin ir a los lugares, ¿no?, o ir visitar, digamos. Se les reparte a una persona encargada y ese, digamos, les distribuye a todas las personas, ¿no?, que tiene que ver con el sistema o que son necesarias, digamos, ¿no?, para obtener información. En el proyecto de sistemas están involucradas una gran cantidad de personas y tiene sentido saber qué proporción de grupo dado aprueba o desaprueba una característica particulares del sistema propuesto. Se está haciendo un estudio exploratorio y se quiere medir la opinión general antes de darle al proyecto de sistema una dirección específica. Entonces, estas son, ¿no?, bueno, de esta forma hay que planear ya a quiénes vamos a preguntar, ¿sí? Cómo vamos a distribuir, qué es lo que queremos obtener, ¿sí?, acerca de con estos cuestionarios acerca del sistema, ¿ya? Diseño. Muchos de los mismos principios que son relevantes para el diseño de formas para capturar datos son también importantes aquí. Aunque el objetivo del cuestionario es recolectar información, ¿no?, sobre actitudes, creencias, comportamientos y características cuyo impacto puede alterar sustancialmente el trabajo de los usuarios. Los interlocutores no siempre están motivados para responder. Formato del cuestionario. Para la buena presentación del cuestionario manejamos los siguientes puntos que son muy necesarios para la elaboración de dicho formato. Dejar bastante espacio en blanco, ¿no?, dejar suficiente espacio para las respuestas, pedir al interlocutor que cierre las respuestas con un círculo, ¿no?, explicarles, darles siempre un poco más de libertad también, ¿no?, si es que quieren escribir algún dato importante más, ¿no? Agrupar conceptos de contenidos similares, bueno, que están relacionados con un tema, ¿no? Usar objetivos que le ayuden a determinar el formato, sea consistente en estilo, dice, orden de las preguntas importantes para los interlocutores van primero, no son las recomendaciones. Métodos para la administración del cuestionario. El analista de sistema cuenta con varios métodos para la realización del cuestionario, pero la selección del método a utilizar va a estar determinado por la situación de la problemática que existe en el negocio. Las opciones incluyen, ¿no?, reunir a todos los interlocutores involucrados a la vez. Se les puede reunir, ¿no?, a todas las personas y distribuirse el cuestionario como una especie de examen, digamos, ¿no? Ahí están 20 personas. Y manejar personalmente cuestionarios en blanco y recogerlos llenos. Permitir que los interlocutores administren el cuestionario por sí mismos en el trabajo y lo depositen en una caja ubicada en el punto central. Bueno, esto es una opción más, ¿no?, que se le da a la persona que se le va a aplicar el cuestionario. ¿Sí? Bueno, que ellos vean, ¿no?, se les da la libertad para que puedan llenar el cuestionario y
y entregar, pues, ¿no? Depositar, en este caso dicen, una caja ubicada en el punto central, puede ser, ¿no? O entregar a una persona, digamos, encargada, ¿no? Para que le entregue también al analista. Enviar por correo, también dicen, ¿no? Como les hablaba del internet, los cuestionarios a los empleados de sucursales, también podía ser, ¿no? Nosotros los enviamos a sus correos y nos responden también, ¿no? A través. Y ahora hay tantas herramientas también que permiten llenar ahí mismo y enviarlo también, ¿no? El permitir que los interlocutores administren por sí mismos el cuestionario se realiza frecuentemente. Dice, ¿no? Esto generalmente se aplica, entonces hace, ¿no? Dándoles a los interlocutores, o los interlocutores administren por sí mismos el cuestionario, ¿sí? ¿No? Para que tengan libertad, ¿no? No convocarles, digamos, en horas de trabajo, para que, ¿no? Entonces se lo pueden llevar a la casa inclusive y traerlo al día siguiente, ¿no? Las tasas de respuestas de este método son un poco menores que las de otros, debido a que la gente puede olvidar las formas, dice, perderla o ignorarla a propósito. Sin embargo, la autoadministración permite que la gente sienta su anonimato. Una forma para incrementar la tasa de respuesta en forma autoadministrada es poner un buzón central en el escritorio de algún empleado. Podría ser, ¿no? También esto del anonimato, bueno, a veces es necesario que no escriban su nombre, ¿no? Tal vez no sea necesario, pero si es necesario, entonces se le piden nomás sus datos personales. Eso entonces en cuanto a las entrevistas y cuestionarios, que son las técnicas para obtener información, ¿no? del sistema, y que está relacionada también con la determinación de requerimientos.